Seguimos aquí en Metadata y aprovechando lo que ha representado un tiempo bastante intenso para uno de los sectores que prácticamente en todo este tiempo de la pandemia no se detuvo. Al contrario, sabemos que se han hecho algunas proyecciones interesantes y sobre todo lo que se ha realizado vamos a repasar con el ministro del Agro y la Producción, Sebastián Oriozabala. Gracias por venir y gracias por estar aquí en Metadata. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, una alegría siempre de poder estar volviendo a algunos estudios. Sí, lentamente, sí, con la distancia y todos los protocolos correspondientes. Necesarios. Exacto. Pero como decíamos, ustedes prácticamente en el área del sector agrario prácticamente no se ha paralizado aquí en la provincia de Misiones. ¿Cómo se ha dado esta particular situación? No, la verdad que no. Bueno, en principio desde el primer día fue una actividad exceptuada del sector agropecuario en términos generales y eso, bueno, llevó a que obviamente nosotros tenemos que tomar un dinamismo distinto, pero similar al de un enfermero, al de un médico, por el hecho de seguir y continuar atendiendo. Y digo distinto porque son dos cuestiones completamente diferentes, pero en términos de trabajo, claro, en términos de continuar, en términos de la excepción, la actividad agropecuaria al estar exceptuada y lo importante que es en la producción de alimentos y lo esencial, claro, que es, obviamente que lo que nos llevó es incluso hasta redoblar ciertos esfuerzos. Bueno, naturalmente hubo un montón de gente que dentro de la órbita estatal había población de riesgo, claro, eso mismo llevó a que haya un montón de otra gente que también se aislara y permanezca aislada. Entonces, bueno, fue todo un proceso en el que nos fuimos adaptando y fuimos intentando buscando la vuelta. Sí, lo que hicimos desde el primer día fue un análisis muy general que vengo contándole un poco, ¿no? Que el 20 fue el aislamiento social y preventivo, el DNU a nivel nacional, el 21 el sábado a la mañana nosotros nos juntamos en el ministerio con gran parte de los subsecretarios. Hicimos un pequeño análisis que es, en la provincia de Misiones, el Producto Bruto Provincial tiene casi la mitad de su componente viene de la agroindustria, ¿no? En términos generales, forestación, tabaco, hierba, té, todo citricultura, todas las actividades de algún modo son las que terminan de algún modo sosteniendo la economía. Entonces, al estar exceptuado, lo que nosotros dijimos es, tenemos que salir a trabajar, claro, es salir a contener, salir a que las actividades no se desordenen, claro, también es una cuestión de ordenar, es decir, en este contexto de incertidumbre, de desconocimiento, bueno, es justamente apalancar contención, apalancar, claro, acompañamiento, financiamiento y obviamente siempre en un absoluto cuidado, sobre todo en los primeros tiempos, ¿no? Claro. Cuando fue todo más abrupto para todos, ese corte pandémico, del inicio de la pandemia, de ser cuidadosos con la salud, que siempre, claro, fue lo que el gobernador desde el primer día dijo, la salud es lo fundamental, claro, el presidente de la Nación dijo acá la salud es lo fundamental, pero bueno, la producción tenía que continuar, había que, claro, producir alimentos principalmente, pero también había que de algún modo ya empezar a pensar en el sostenimiento de la economía, que los primeras semanas, primeros 10 días se paró en Misiones, claro, prácticamente en forma absoluta, y eso tiene un impacto rotundo en lo económico, en la recaudación, en el sostenimiento del empleo, en la continuidad de algunas empresas, comercio. Entonces, bueno, eso fue un poco el marco de análisis inicial que hicimos, y de a partir de ahí, entendiendo que el turismo iba a costar mucho que vuelva, claro, que el comercio y servicio iban a estar sujetos también a un proceso por lo menos de algunos meses, fue donde dijimos, bueno, hay que tomar algunas decisiones, y bueno, en el marco también de algunas críticas hemos tomado algunas decisiones que por suerte han tenido resultados muy buenos y positivos también para el sector. Antes de profundizar por sector, ¿cómo ven ustedes a nivel nacional? ¿La situación es similar? ¿Hay sectores que nosotros por lo menos conocemos periodísticamente están totalmente paralizados todavía? Es más, con el tema de la construcción nos decían que está pasando en Misiones que hay mucha demanda de insumo, cosa que no ocurre, por ejemplo, en Buenos Aires sabemos que bueno, sigue muy firme la decisión de el aislamiento allí en ese ámbito. ¿Y en otras provincias productivas más o menos también están recuperando este ritmo o no? Sí, vemos que bueno, Buenos Aires y Gran Buenos Aires están, el AMBA, ¿no? Están en una situación sumamente crítica. Se han ido reactivando, el tema comercial de inmuebles se ha ido reactivando, no la construcción en sí mismo. Ha habido un inicio de actividad de algún modo, pero bueno, con un montón de perjuicios también sobre la salud, sobre el contagio, que han hecho medio que volver atrás
el proceso de aislamiento, o sea, sostenerlo, pero recrudecer un poco los controles, hacerlos más intensos. El otro día la escuchaba la ministra de Seguridad diciendo que han salido mucho más agentes de las fuerzas federales a acompañar el control para que el tránsito sea el tránsito indispensable en ese marco. Y lo que vemos que sí, en las provincias, hay muchas provincias que han ido sosteniendo la cuestión sanitaria, y eso ha llevado a que pueda ir desenvolviéndose en buenos términos la cuestión económica y productiva. Entonces vemos que hay una gran diferencia entre las grandes ciudades, salvo el caso de Chaco, que creo que ha sido excepcional dentro de las provincias más chicas del país. El resto de las provincias, creo que salvo Córdoba, de las que tienen grandes urbes, el resto más o menos se ha ido activando, como pasó en San Luis, en Catamarca. Pero claramente la provincia de Misiones marca digamos, una apertura mucho más amplia en casi todas las actividades en este momento, y más el sector rural, digo, incluso vemos la gran demanda que hay en yerba mate, en madera en este momento, que hay una suerte de boom en este sector. ¿Y ustedes ven también esto en materia de la producción? En todos los aspectos de la producción ha habido, por suerte, un sostenimiento. El sector alimentario ha incrementado abruptamente la demanda. Creemos que han sido varios los motivos, pero también digo, el desarrollo productivo se sostuvo e incluso en algunos casos mejoró, que es un poco la decisión que nosotros hemos tomado, ¿no? En un momento de pandemia donde entendíamos que iba a haber una lentitud en los procesos logísticos en el transporte de alimentos, porque atravesar 4 provincias con barreras en el ingreso y en el egreso es mucho más complejo. Entonces, lo que salimos a hacer es invertir plata del Estado. Es decir, bueno, pusimos plata en programas de subsidio y de crédito para los productores. El sector hortícola ha sido para nosotros un eje de trabajo muy fuerte, donde lo que hemos hecho es fortalecer a los productores hortícolas para que tengan mayor volumen y mayor cantidad de producción. Hemos invertido fondos a modo de subsidio justamente para comprar insumos, para comprar plantines, para comprar semillas, para comprar plástico, para poder ampliar la producción y poder llegar con más volumen. En el sector lechero nos ha pasado lo mismo. El sector lechero tiene una demanda enorme hoy de lácteos, los que producen quesos, los que se producen, ricota, todos los productos lácteos que se llevan a cabo. Y así ha pasado absolutamente con todas las actividades. El sector forestal al principio costó un poco que repunte, pero hoy está mostrando enormes señales y muy buenas señales justamente del logro que están teniendo en la cuestión de comercialización. Pero las empresas que exportaron también se sostuvieron en el tiempo, han bajado un poco los precios internacionales en dólares, pero se ha mantenido la demanda casi constante de madera. Eso también es positivo para el sector. Así que creo que el sector productivo de Misiones es el que en definitiva ha llegado a sostener la economía, una economía que tiene una pata en el turismo y que recién ahora estamos pudiendo empezar con la decisión del gobernador de abrir los parques provinciales como para brindar otra alternativa turística, y los comercios han arrancado hace un poco tiempo también. Entonces, bueno, ahora se empieza como a reactivar, pero los distintos sectores productivos han mostrado enormes expectativas incluso. Estamos hablando con Sebastián Oriozabala, que es el ministro del Agro de la provincia de Misiones, y cuando asumió, me imagino, tenía, como todo el mundo, un escenario muy distinto a cómo empezaron a encarar a partir del 20 de marzo, como decíamos, cuando se declaró la pandemia en el país y naturalmente fuimos al aislamiento obligatorio. Digo, a partir de esta experiencia con pandemia de por medio, el trabajo que están haciendo, ¿cuál es la orientación que le están dando y hacia dónde nos estamos dirigiendo desde Misiones con el tema productivo, digo, pensando en nuevo mercado, en un futuro hasta que, bueno, se logre superar aún más esta pandemia, ¿no? Nosotros siempre tenemos unos ejes transversales, ¿no? Es decir, no nos abocamos a potenciar más una cadena de valor sobre otra. Digo, no estamos más abocados a la hierba que al té o a la ganadería. Todas las actividades para nosotros son fundamentales, pero son fundamentales porque atienden distintas demandas, porque son generadoras de alimento en algunos casos, porque son generadoras de empleo. Lo que sí entendemos es que tiene que haber un eje que debe ser para nosotros el eje más importante, que es la agroindustria. Tiene que agregar valor, tiene que industrializarse. Y ese agregar valor va a ir justamente en mejoras de la rentabilidad para los productores, en la producción primaria, va a repercutir en mejoras justamente en el desarrollo de empleo, en la empleabilidad, porque la industria genera mano de obra. El agregar valor a nosotros nos posiciona para abrir nuevos mercados, sobre todo cuando apostamos a la innovación de ciertas cadenas.
por ejemplo, cuando hablamos en el sector, un ejemplo, ¿no? Mandioquero, si nosotros logramos producir bioplásticos a partir de fécula de mandioca, no solo nos metemos en agregar valor y que eso repercuta a ese productor primario y que haya un nuevo desarrollo, sino que nos metemos con un producto que es sumamente innovador en un contexto donde el cuidado del medio ambiente es fundamental, y una bolsa que se biodegrada con agua, claro, es sumamente innovador para un nuevo mercado que lo pide y que está en demanda permanente. Claro. Ese tipo de desarrollos tecnológicos, innovadores, van a hacer que esto repercuta justamente en la economía, de alcanzar mercados internacionales. Tenemos un montón de desafíos por delante, entonces lo que estamos buscando es permanentemente agregar valor. Siempre con estos ejes también, ¿no? Buscar esos nichos, sí, esos nichos económicos justamente, esos nichos de venta, de comercialización, que pueden ser en el mercado interno o en el mercado internacional. Ambos a nosotros nos benefician y repercuten en nuestra economía. Entonces un poco los ejes siempre, ese eje se mantuvo, claro, pero nos hemos dado cuenta con la pandemia de lo importante que es justamente esquemas como la producción de alimentos y esquemas de lo que es justamente agregar valor en origen, ¿no? Claro. Porque hoy nos encontramos con una cadena tealera, por ejemplo, que depende justamente de otros eslabones de agregación de valor que están en otros países, claro, y que hoy es uno del sector de los más perjudicados porque se han detenido las exportaciones. Claro. Entonces, si nosotros hemos agregado valor y podemos estar desarrollando, estaremos encarando otros mercados distintos que serían ya casi prácticamente el del consumo final, y podríamos tener hoy mercados prácticamente garantizados. O sea que tenemos muchas posibilidades de que la demanda se mantenga en el mercado nacional, pero también mirando un poquito con la posibilidad de exportar más productos de los tradicionales. Recordemos que acá desde Misiones el tela, el ceromate, la pasta de madera son los que lideran el tabaco, la exportación. La idea es ir sumando algún tipo de producto de Misiones. Exactamente. Hoy yo, antes de venir acá, estuve en una reunión justamente con el secretario de Pymes del Ministerio de Producción de la Nación, que venimos charlando, y lo venimos charlando también incluso con parte del equipo del Ministerio de Agricultura de la Nación, en ir ensamblando esto, ¿no? Ir ensamblando en desarrollo tecnológico. El agregar valor incluso es para el sector forestal también. Nosotros, claro, estamos saliendo con madera cerrada de exportación y podemos empezar a pensar en mecanismos de salir con muebles, con productos que vayan destinados directamente al consumidor final. Claro. Entonces, bueno, eso es parte de lo que, pero para eso tenemos que justamente generar inversión. Para generar inversión tenemos que tener créditos a tasas accesibles. Claro. Y es un contexto óptimo de inversión por muchos motivos. Uno de esos motivos es que mucha maquinaria que se desarrolla en el sector forestal, en el sector de lo que es producción de fécula, el tealero, hay mucha maquinaria que se compra afuera. Y esa compra hoy se hace en $1 oficial. Entonces hoy es beneficioso en términos de inversión comprar con $1 oficial, importar una máquina para agregar valor y después salir justamente a buscar y a conquistar nuevos mercados con un producto que tiene un nivel de rentabilidad mayor. Apenas comenzaba la pandemia, tuvimos oportunidad en el diario El Territorio de reflejar un poco lo que representaba la diferencia entre lo que es el productor rural, la vida en el campo en definitiva, en la chacra para nosotros, y lo que representa la ciudad. De hecho, no han sentido tanto la pandemia como nosotros porque, bueno, es una población dispersa por un lado y también hay un cuidado particular que se da en la chacra. ¿Cómo ven ustedes la fortaleza, si es que existe en este momento, de parte justamente del productor, encarando toda esta etapa y pensando para seguir produciendo, generando justamente alimentos? Bueno, nosotros, a ver, al principio cuando arrancó la pandemia, el productor, o gran parte de los productores, tiene una mirada, son muy creyentes en la religión. Y la religión tenía una mirada a veces que no era positiva con respecto a la pandemia, ¿no? Era medio apocalíptica. Entonces, claro, los primeros días, esos primeros de tránsito, el productor estaba con mucho miedo, incertidumbre, la verdad que... y al poco tiempo se fue dando cuenta de todas estas cuestiones que son los positivos de la zona rural, justamente estar mucho más aislados, claro, tener mucha menos vinculación con el mundo urbano, todas esas cuestiones notaban y denotaban que había justamente alguna garantía de que eran menos afectos a poder contagiarse del virus. Entonces eso brindó justamente un dinamismo en la zona rural que uno va hoy y prácticamente no se vive una pandemia en la zona rural. Hay cuidado, los productores usan barbijo,
pero en la vida cotidiana en realidad ellos van a la chacra, siguen produciendo. Y eso tenemos que justamente, teniendo el nivel de población rural que nosotros tenemos y la fortaleza que tenemos en el sector agroindustrial productivo en esa zona, tenemos que seguir tratando de promoverlo justamente porque la característica de eso hace que sea un espacio óptimo para garantizar la continuidad en la producción. Por eso también pensamos y nosotros cuando hablamos de industrialización, hablamos de la industrialización de la ruralidad, de promover la industrialización en la zona rural. Digamos que la industrialización no sea ir a armar industria en Oberá, en El Dorado, puede hacerse, pero es mucho más óptimo estar industrializando en la zona rural, que las industrias se instalen en la zona rural. Entonces, se tiene más cerca la materia prima, hay menos costos logísticos, se genera empleo en la zona rural y se genera desarrollo local de los distintos espacios donde hay justamente una agregación valor en cada municipio. Entonces, un poco el objetivo que estamos buscando también es eso, desde un pequeño frigorífico que genera condiciones sanitarias adecuadas para la producción de alimentos, que genera una agregación de valor a nivel local, se emplean 3, 4, 5 personas, depende del frigorífico, va desarrollando industrialización a nivel local y eso genera un desarrollo que se termina redistribuyendo en nivel local y obviamente pensando eso como para una etapa siguiente que puede ser un nivel de mayor desarrollo. Lo último y brevemente, bueno, teniendo en cuenta que sos bastante joven, por eso también te tuteo, el hecho de que hay muchos jóvenes que se están quedando nuevamente en la chacra, ¿no? Esta apuesta, por lo menos aquí en la provincia de Misiones, ¿observan esto ustedes? Sí. ¿Sienten que están motivados como para seguir la apuesta que le están dejando los padres en la chacra? Sí, creo que la pandemia ha expuesto mucho más. Igual ya venía, creo que hay un proceso de recuperar el espacio de la chacra. Nosotros desde hace varios años venimos haciendo los encuentros de jóvenes rurales, donde participan los padres, donde participan los jóvenes de las áreas rurales, hijos de productores, que ya algunos ya son socios de cooperativas. Y poner un poco en discusión que no es solo el joven que se va de la chacra. La gran influencia está puesta en los padres, que le dicen que la chacra es muy sacrificada, que el pueblo te brinda mayores posibilidades, que la ciudad tiene otras posibilidades distintas y mejores. Y la verdad que hoy la pandemia nos ha expuesto claramente que no es así, ¿no? Es decir, la chacra a veces da sostenibilidad, la chacra da empleabilidad, la chacra da un recurso para vivir bien, en buenas condiciones. Entonces, por eso también un poco la política es el desarrollo rural, nosotros decimos, ¿no? Desarrollar en la ruralidad mejores condiciones de vida, brindar con buenas condiciones de vida, el acceso al agua, a la energía, a la comunicación, a la escuela, a la salud. Eso es parte de un proyecto político que la Renovación lo viene llevando hace mucho tiempo. Por algo se inaugura un hospital de alta complejidad en San Vicente, y eso es una decisión política. Y hay un proceso de derivación y esos procesos se van desarrollando a nivel, de alguna forma de manera homogénea en la provincia. Brindar servicios es eso. Entonces vemos que eso tiene un impacto muy fuerte, ha tenido en los últimos años un impacto fuerte en los jóvenes y la verdad que en gran parte de la provincia nos encontramos con muchos jóvenes y que a nosotros nos pone muy contentos saber que todavía hay una apuesta fuerte a la chacra y que ese desarraigo que se ha venido llevando a cabo se va deteniendo con políticas de Estado. Tenemos futuro. Tenemos futuro, presente y futuro. Exactamente. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, de esta manera entonces el ministro del Agro acompañándonos aquí en Metadata y repasando, vieron ustedes un amplio abanico para hablar, seguramente en otra ocasión vamos a seguir charlando sobre el desafío que representa también para todos los misioneros ir conociendo un poquito más la tarea que se desarrolla para llevar alimentos frescos a los hogares. La pausa y ya volvemos.